Antes de órgano sólido y soy miembro de la Asociación Colombiana de Infectología. Vamos a entrar en materia de una vez y para eso voy a compartir con ustedes mi presentación. En la agenda tenemos pues una parte introductoria, vamos a hablar de latencia y reactivación, riesgo de enfermedad, cómo establecerlo, profilaxis versus preventive o terapia anticipada y algunos fundamentos o bases del tratamiento. Lo primero que hay que saber y recordar es que es un citomegalovirus, es un virus ADN, es un virus ADN, lo primero. Hace parte de una gran familia de virus que son los herpes virus. Ustedes ven en esta tabla cómo la familia de los herpes virus, aquí numerada, incluye virus que conocemos como el simple, 1 y 2, varicela, Epstein-Barr, sarcoma de Kaposi, que es el 8, el 5, que es el que corresponde a citomegalovirus, 6 y 7. Citomegalovirus tiene como target primario los macrófagos, los linfocitos, las células de cualquier epitelio, células musculares, por ejemplo, vasculares lisas, y algunas otras que se están estudiando. Importante, tiene todo, como todos, la capacidad de hacer latencia. La latencia es una capacidad viral que no tienen todas las familias de los virus. Esta es una en especial que lo tiene y puede hacer latencia en algunas células ya reconocidas, como son las células CD4, que son precursores hematopoyéticos, o en células vasculares. Lo primero que debemos entender es que ocurre un primer evento, que es la infección primaria, que se da en un individuo que no tiene inmunidad contra el virus. Es el primer evento, lo primero que vamos a tener. Esta infección primaria lleva, después de que el sistema inmune la controla, a la latencia, que les mencioné y ahora profundizaremos en ello, y luego de la latencia, en algún momento se puede dar el proceso de reactivación. Algunas poblaciones especiales en donde el proceso de reactivación es frecuente son las embarazadas, los trasplantes de órgano sólido, de células hematopoyéticas y HIV. Luego que se da la reactivación, pues nuevamente se da el proceso de enfermedad y este ciclo pues puede repetirse. Un evento adicional es el de la reinfección, que es importante tener en cuenta que ocurre cuando el individuo que ya había sido infectado y que tiene inmunidad vuelve a infectarse por un nuevo virus o una nueva cepa viral. Entonces, tengamos en cuenta que la infección primaria, cuando ocurre la infección primaria, citomegalovirus se va a replicar. Aquí llega por primera vez citomegalovirus y va a diseminarse hasta que la respuesta inmune lo permita. Esa diseminación se da a partir de que el virus infecta células target y se generan nuevos viriones. Ese periodo en el cual pasa desde la infección hasta que se producen nuevos viriones descendentes es de más o menos 24 a 48 horas y es lo que se llama el periodo de Elixir. Una vez estas células que tienen el virus, aquí el virus lo ven en rojo, se están replicando, el sistema inmune tiene varios caminos redundantes para controlarlo, tanto la respuesta inmune innata como respuesta inmune adaptativa, y ambas respuestas son bastante robustas. Citomegalovirus igual tendrá diferentes sistemas sofisticados para evadir el sistema inmune, pero finalmente el sistema inmune logrará limitarlo en esta fase que se llama la fase lítica. Ustedes ven acá cómo tienen un papel importante las células natural killer, también el complemento, los linfocitos T, CD4, que van a ser aquellos que van a dar toda ese impulso de respuesta para los CD8 citotóxicos que irán directamente a actuar y ese estímulo a las células B para la producción de anticuerpos neutralizantes específicos contra citomegalovirus. Pero como les dije, el virus no se queda quieto y va a haber una respuesta viral contra cada uno de los brazos del sistema inmune. Por ejemplo, va a haber diferentes proteínas o antígenos del virus que se encargan de alterar la respuesta del interferón, de que el interferón no haga su trabajo. Va a haber una producción menor de los complejos mayor de histocompatibilidad tipo 1 y 2, lo que va a afectar la acción y el reconocimiento, por ejemplo, de las células T CD4 y de CD8. También va a existir unas proteínas que aquí están numeradas que hacen que las células natural killer no identifiquen células infectadas o que no lleguen al sitio donde se encuentra la infección o que inclusive no identificando la célula infectada no puedan hacer su trabajo.
hay una producción, por ejemplo, de citoquinas que son virales, que hacen que los neutrófilos se recluten menos o que no se activen, o producción inclusive de receptores de membrana viral que se encargan como de acaparar muchos anticuerpos o otras sustancias para que no se genere esa respuesta inmune. Finalmente, la latencia va a ser la persistencia del genoma viral en ausencia de replicación lítica, o sea, infecciosa, pero con capacidad de reactivarse. ¿Dónde está ese genoma? En la célula infectada huésped. Y esto depende de un proceso interno de silenciamiento de la expresión de genes mayores inmediatos tempranos, que son unos genes que tienen, pues están en el genoma del virus, que una vez activados desencadenan toda la respuesta lítica, pero cuando están silenciados, no permite que se produzcan esas proteínas que se necesitan para desarrollar la fase lítica y es cuando entra en latencia. En esta gráfica un poco grande y compleja, rápidamente voy a pasar por lo que es lo normal de la respuesta inmune y lo que sucede en el paciente o dónde son los puntos específicos que se ven afectados con el paciente inmunocomprometido. En esta primera vemos como una célula de la médula ósea, digamos un CD34, está infectado y tiene un virus latente, pero cuando esa célula se diferencia, por ejemplo, a sus células, monocitos, por ejemplo, son macrófagos, en ese proceso de diferenciación se puede producir esa alteración de represión de los genes del citomegalo. ¿Eso a qué va a llevar? A que células como los monocitos o las células dendríticas que tienen por dentro de ellas citomegalo, empiecen a producir citomegalovirus en su fase lítica. Aquí lo vemos esquematizado cómo está ya el citomegalovirus liberado. Y ese citomegalovirus liberado va a ir a afectar o infectar nuevas células que llamamos permisivas. Células que tienen, son target o que fácilmente se van a infectar, como son los epitelios o las células endoteliales o células del músculo liso. Una vez esto ocurre, que se está dando esa reactivación a nivel celular, esa reactivación celular puede ser identificada por los linfocitos CD4 específicos que ya la persona tenía pues, en el momento de la primera infección. O puede darse la reactivación clínica, que es cuando ya el virus está en sangre y eso también puede ser identificado por los linfocitos CD4. Entonces tenemos dos vías de reactivación. Es importante cómo una vez se da esta reactivación, diferentes mecanismos se van a encargar de ir a controlar el virus. Uno de ellos es la producción de anticuerpos. Entonces ven aquí como los anticuerpos pues van a ir contra el virus. También está la respuesta de natural killer, que van a ir a atacar esas células infectadas, ¿sí? Tanto las primeras hematológicas como las permisivas. Y otra vía es las células, otra vía, aquí arrancamos desde CD34, digamos en médula ósea, pero se cree que también en progenitores endoteliales pueden tener virus latente y que una vez se diferencian a células endoteliales, pueden arrancar el proceso de reactivación viral y por esta vía también van a ser reconocidos por las células TSD4 específicas contra citomegalovirus y van a desplegar la respuesta inmune que acabamos de ver con la producción de anticuerpos, con la acción de natural killer y con la acción de todas las células pues, del sistema inmune. Importante entonces, cuando el paciente, esto es lo normal, ¿no? Pero cuando la persona está inmunosuprimida, esta respuesta de las células T, ¿cierto? Ya de las células TCD4 específicas contra el citomegalovirus y la generación de nuevas células T, la generación de nuevas células B y producción de anticuerpos se va a ver pues alterada. Ustedes van a ver como en el paso BE, este punto en el cual se da esa reactivación clínica por los CD4, puede haber afectada por la inmunosupresión de los pacientes, por ejemplo, de trasplante de órgano sólido, o aquí en este punto en el cual tiene que haber producción de anticuerpos, también se va a ver alterada. Y en este otro punto, en donde se da el efecto, por ejemplo, de las células natural killer o del complemento contra las células permisivas. Estos puntos son puntos críticos que se alteran en la respuesta normal contra citomegalovirus y que explican cómo se desarrolla o no se sigue ese proceso de historia natural de reactivación, viremia y enfermedad. La diferenciación celular, como ustedes lo vieron, tanto de células hematológicas como endoteliales, es un factor fundamental para que se dé la reactivación de citomegalovirus, pero también la inflamación. La inflamación, por ejemplo, en sepsis,
por ejemplo, cuando hay inflamación, la sepsis produce estas citoquinas inflamatorias que estimulan que se dé esta diferenciación celular y genere más reactivación. Por eso es que todo proceso infeccioso, pues finalmente puede ser un factor de riesgo para que haya una reactivación. Lo mismo ocurre en trasplante, porque en el trasplante dirige este proceso de reactivación y muchas células halogénicas, por ejemplo, van a causar una respuesta inflamatoria que pueden llevar a que se genere la reactivación. Identificamos entonces reactivación clínica como la detección del virus pues de manera en seropositivos, ¿sí? En sangre, por ejemplo. La reactivación celular como ese inicio de la replicación viral en cada célula. Son dos procesos diferentes. Y recordar cómo los inmunocomprometidos, como trasplante de órgano sólido, pues van a facilitar el proceso. La inmunosupresión, podríamos decir que en lugar de ser el gatillo, es más bien soltar el freno al proceso, ¿sí? Cuando están inmunosuprimidos, se suelta el freno y se permite que continúe ese proceso de replicación viral. La seroprevalencia de citomegalovirus, tanto en el mundo como en Colombia, es alta, y especialmente en países como el nuestro o en países en vías de desarrollo, países pobres. A nivel mundial, y ustedes lo ven aquí en este informe global, Latinoamérica logra tener en mujeres en edad reproductiva, por ejemplo, hasta 94% de seroprevalencia, o sea, personas que ya han tenido infección primaria, al menos una vez tuvieron su infección primaria, al menos una vez, y eso se ve pues por la medición de inmunoglobulina G, al menos una vez ya lo tuvieron 94% de las mujeres, ¿sí? Si ustedes lo ven pues en hombres, ustedes van a encontrar cifras que pues, son también muy altas. Se cree que en mujeres es más alto, quizás porque tienen más contacto en nuestra sociedad con los niños que frecuentemente pues las pueden estar infectando o reinfectando. Si lo vemos para Colombia, este estudio de prevalencia con medición de la inmunoglobulina G para citomegalovirus en donantes y receptores de trasplante renal, esto való 2010-2014, vemos como donantes versus las serologías en donantes versus receptores, en mujeres el 86% tenían ya serología positiva, hombres el 85%, es bastante alto, y si lo vemos en los receptores, 92 a 90% ya tenían IgG positiva. Si lo vemos por edad, obviamente a mayor edad va aumentando esa seroprevalencia, o sea, la posibilidad de que una persona ya haya tenido una infección primaria por citomegalovirus, y como en mayores de 50 alcanzamos más del 90%, entonces realmente es una entidad que la infección primaria por citomegalovirus en nuestra sociedad es bastante común. Ya empezamos a hablar de términos y es importante ser específicos y tratar de utilizar la terminología adecuada. Hablamos de infección a la mera replicación viral, puede ser en tejido, sangre, fluido, donde sea, pero que el virus esté replicando y eso sí, que no haya síntomas. Se replica, pero no hay síntomas. Esto se mide, por ejemplo, cuando lo hacemos por PCR, le llamamos de DNA EMIA. Si lo hacemos por técnicas de NAT, se llama RNA media. Si lo que medimos es antígeno, por ejemplo el PP65, pues antigenemia, y si lo que hicimos un cultivo viral, pues le llamamos viremia. Se suele usar viremia también para referirse a las técnicas de PCR, que es lo que más frecuentemente se utiliza. Recordar que aquí no hay síntomas. Cuando hay enfermedad, es cuando hay síntomas. Entonces, cuando un paciente tiene síntomas que son adjudicados a citomegalovirus, hablamos de enfermedad, y en trasplante hay dos posibilidades de enfermedad. Una, que es el síndrome de CMV, y la otra, que es la enfermedad invasiva de tejidos o de órgano blanco. Vemos esta tabla, es una tabla de una de las guías de citomegalovirus en trasplante, en donde están las definiciones de probable y probada o definitiva infección o enfermedad por citomegalovirus. Entonces nos vamos a concentrar, recuerden que infección no hay síntomas, ¿sí? Pero cuando tenemos enfermedad sí lo hay. Y esa enfermedad se divide en dos, en síndrome de CMV. ¿Qué es síndrome de CMV? Es detectar el virus, por ejemplo, una carga viral para citomegalovirus que dé positivo, y adicional a eso, al menos dos síntomas. Y aquí están los síntomas en este listado, ¿sí? Como fiebre, malestar, leucopenia, linfocitos atípicos, trombocitopenia o aumento de las transaminasas. Dos de esos más carga viral positiva, tienes un síndrome de CMV que hace parte de enfermedad. Ahora,
Si lo que tengo ya es el compromiso específico de un sistema o de un órgano, pues depende de dónde esté, de qué órgano esté implicado. Si hay síntomas que me sugieren que allá hay compromiso de enfermedad, solamente síntomas o algún hallazgo clínico, y además de eso tengo una carga viral, yo quedo solamente comprobable, no puedo confirmarlo todavía. ¿Cómo se hace la confirmación? La confirmación se hace con cambios histopatológicos, tomo una biopsia y veo, por ejemplo, inclusiones citoplasmáticas, aislamiento viral, ¿sí? Si es que hice, por ejemplo, un cultivo rápido, o eh, inmunohistoquímicas en un tejido, en una biopsia, o hibridación por el DNA. Si tengo alguno de estos, más la clínica, yo digo, claro, se configura y se prueba que hay enfermedad de órgano. Ahora, hay unas excepciones pequeñas que son, por ejemplo, en el compromiso de retinitis, en donde con solamente tener la opinión de un oftalmólogo experimentado que diga que hay unos cambios que son compatibles con retinitis por citomegalo, es suficiente para considerar que sí tiene una enfermedad probada o definitiva. Y en el caso del sistema nervioso central, en donde la medición del citomegalovirus en el líquido cefalorraquídeo más los síntomas puede ser suficiente también para considerar o probar que se tiene una enfermedad ya definitiva. No así, y esto tiene que ser por técnica de NAT, no así en una, o sea, una medición, esa medición de líquido cefalorraquídeo es cuantitativa, no cualitativa, porque las técnicas de PCR, como el film array del sistema nervioso central, pueden detectar de manera cualitativa la presencia del DNA en células que están latentes y no infectadas. Entonces no nos hace la diferencia. En este punto tenemos entonces que muchas personas pueden ya haber tenido una infección primaria, y para trasplante nos interesa saber quién sí ya la tuvo y quién no, tanto si es donante o receptor. De tal manera que el examen que hacemos es una inmunoglobulina G, ¿sí? Unos anticuerpos IgG contra citomegalovirus, lo que nos permite, tanto en el donante como en el receptor, lo que nos permite en este grupo específico, y aquí lo ven en este círculo, tener 4 poblaciones diferentes, dependiendo si el donante es positivo para IgG o si el receptor lo es, y las diferentes combinaciones nos generan 4 tipos diferentes de pacientes. Y ustedes ven aquí, siendo más común es para nosotros la combinación de donante positivo y receptor positivo, pues en nuestra población es obviamente lo más común. En otros grupos de pacientes, esta valoración de inmunidad es un poco diferente. En VIH, pues solamente vamos a mirar, obviamente, la persona que vive con VIH si es positiva o negativa, y en el de médula o trasplante de células hematopoyéticas no nos interesa tanto el donante, realmente lo que nos interesa es el receptor, por eso solamente se evalúa de esta manera. Ahora bien, ¿qué hacemos con esa información? ¿Para qué sirve saber ese estado previo de inmunoglobulina G? Nos sirve porque la incidencia de infección o de enfermedad, ¿sí? Ustedes lo ven acá, incidencia en diferentes grupos de riesgo, varía según ese estado inmune. Entonces, en los trasplantes de órgano sólido, en los cuales el donante tiene infección primaria, IgG positivo, pero el receptor no, van a tener hasta un 80% de probabilidad estos receptores de tener infección primaria, pues nunca han estado expuestos y están recibiendo un órgano que tiene citomegalovirus, entonces una probabilidad alta, hasta el 80% de desarrollar infección o enfermedad. Ahora, si el receptor ya tiene anticuerpos, si ustedes ven, por ejemplo, que los dos, tanto el donante y el receptor, ese riesgo se acerca más o menos al 55%, ¿sí? Tiene un riesgo de infectarse primariamente una reinfección del injerto, o ya lo tenía, entonces tiene el riesgo de reactivarse más o menos en un 55%. Ahora bien, si solamente el receptor es positivo, pero el donante no lo es, aquí el riesgo es que se reactive. Entonces se baja el riesgo de reinfección porque pues, el donante no lo tiene, y el riesgo es que se le reactive, por eso el riesgo de infección es menor. Ustedes ven que aquí el color azul nos muestra lo que son viremias y el color verde el compromiso de órgano blanco. Y vemos cómo las personas que tienen entre más riesgo viremia hay, ¿sí? Por ejemplo, este grupo de riesgo, entre más viremia, mayor también es el riesgo de tener compromiso de órgano blanco. Y es lo que vemos acá. Esta respuesta que tiene el receptor, que alcanza a tener el receptor de la inmunidad que él tiene previa, sí tiene efectos en, digamos, disminuir la cantidad de las cargas virales, y esa disminución de las cargas virales
y el tiempo de replicación es un factor que incide en que puedan tener menos probabilidad de desarrollar enfermedad y ustedes pueden ver que sí hay una diferencia en el desarrollo de enfermedad. Mm, es determinante entonces la inmunidad previa como un claro factor que determina tanto el riesgo de viremia como el riesgo de enfermedad de órgano blanco. De esa manera, podemos clasificarlo así. Estas son las IgG del donante, las IgG del receptor y el riesgo. Y hablamos de riesgo bajo cuando ambos son negativos, no han tenido infección. Hablamos de riesgo alto cuando el receptor no ha tenido nunca infección, IgG negativa, pero el donante trae el virus, él ya lo tiene, o sea que va a haber, aquí se va a generar la infección primaria, el riesgo es alto. Y en esas otras combinaciones o escenarios en donde el receptor ya tiene inmunidad previa, independiente de la inmunidad del donante, el riesgo es moderado, sabiendo que si el donante es negativo, pues el riesgo es un poco menor. Importante, recomendaciones, ya sabemos que a todos les hacemos IgG, ya sabemos por qué. No debemos solicitar IgM, la IgM de manera rutinaria no se hace, generalmente nos lleva a error porque puede salir positiva y la mayoría de estas pruebas son falsos positivos. Tener en cuenta que cuando un paciente recibe transfusión, inmunoglobulina o cualquier producto sanguíneo, allí pueden venir anticuerpos IgG de otra persona, que seguramente en un 90% de la población puede tenerlos, y se transmiten o se trasladan al paciente y eso nos puede dar un falso positivo de las IgG. Y finalmente, si la IgG nos da un valor indeterminado, debemos asumir el peor escenario, o sea en el donante o sea en el receptor. Si es en el receptor indeterminada, vamos a asumir que fue negativa. Si es en el donante, vamos a asumir que fue positiva. El día del trasplante, ¿qué debemos hacer adicional? Debemos, uno, si la IgG previa fue negativa en el receptor, debemos repetirla porque pudo haber cambiado. Y segundo, ya con el dato de cómo es la inmunidad, vamos a definir la estrategia para prevenir que se desarrolle enfermedad por CMV post-trasplante. Hay dos estrategias en general que se utilizan para evitar que se desarrolle la enfermedad, ¿cierto? Una es la profilaxis universal y la otra es la terapia preemptive o anticipada. En la parte de arriba tenemos el esquema de lo que es la profilaxis universal. Una vez se realiza el trasplante, aquí vemos cómo en este punto se hace y esto es una línea de tiempo, vamos a empezar a darle medicación todos los días. Entonces vemos aquí como la terapia antiviral, es esta línea azul, el paciente la va a recibir. Tanto así que eso va a evitar que el paciente desarrolle síntomas clínicos. Pero, ¿cuál es el problema? Una vez termina ese periodo de tiempo en el cual doy profilaxis, aquí en este punto, hay riesgo de que de ahí en adelante se presente lo que se llama la enfermedad de inicio tardío de CMV, cuando el paciente pues está desprotegido porque no recibe profilaxis. Ese es el problema. Eh, en la terapia o preemptive o anticipada, arranca el trasplante y de ahí en adelante no doy medicamentos, sino que empiezo a hacer pruebas de carga viral, ¿cierto? Si la carga viral o la PCR es negativa, no hago nada, no hago nada. Si tengo un resultado negativo o positivo, puedo confirmarlo. Si ya definitivamente tengo carga viral positiva, ¿sí? En el momento en que tiene ese umbral de carga viral que yo decidí previamente, es positivo, debo arrancar la terapia con medicamentos. La terapia antiviral, que es esta barra, y durante la terapia lo que voy a hacer es darle la terapia hasta que logre tener esas cargas virales negativas. Una vez lo logro, suspendo el tratamiento, pero sigo haciendo PCRs porque puede volver a pasar que vuelvan otra vez a ser positivas y cuando vuelvan a ser positivas debo arrancar de nuevo a hacer tratamiento. Entonces, este sistema es un sistema de tratamiento intermitente dependiendo de los resultados de la PCR. Y va a ser un sistema pues que va a tener menos exposición a medicamentos, pero mayor costo por la necesidad de tener que hacer estas pruebas. Beneficios, ventajas de uno o el otro en esta tabla. Aquí vemos en esta fila profilaxis universal y en esta terapia o tratamiento anticipado preventivo. Ambos en los estudios han mostrado que son igual de eficaces, no hay uno que digamos sea menor al otro. La profilaxis universal es más fácil porque es formular el medicamento y punto. La terapia preventiva requiere coordinación, ¿sí? Hay que saber
dónde se van a hacer los laboratorios, cada cuánto, que sí le tomen la muestra, que el reporte esté, que haya alguien que vaya y mire el reporte y tome la decisión de si sí o no va a iniciar, un cronograma establecido. Técnicamente es más difícil la coordinación. Los pacientes de profilaxis tienen más riesgo de enfermedad tardía porque pues una vez se les quita, pues puede aparecer, lo cual es menos común con la terapia preventiva. Es más costoso desde el punto de vista de medicación, la terapia de profilaxis universal, pero puede ser más costoso desde el punto de vista de pruebas de laboratorio, la terapia preventiva, pues porque hay que estar haciendo al menos semanal una carga viral para citomegalovirus y en toxicidad, los pacientes de profilaxis universal, todos reciben todos los días tratamiento, luego van a tener un mayor riesgo de toxicidad por mielosupresión, ya que lo que frecuentemente se utiliza es vanganciclovir pues ese es el riesgo que van a tener, menos riesgo en el grupo preventive porque están menos expuestos y algunos efectos indirectos como rechazo del trasplante, mortalidad, aumento en el riesgo de infecciones oportunistas realmente no se ha demostrado que tengan una diferencia entre uno u otro esquema. En cuanto a profilaxis universal, tener en cuenta, se debe iniciar entre los 10 primeros días post-trasplante y se continúa de 3 a 6 meses. Ahora hablamos de cuándo una u otra. Y en general se utiliza o se recomienda valganciclovir, ganciclovir y eventualmente valaciclovir. Este último, pues poco utilizado. El que más se utiliza es valganciclovir, que recuerden que es pues, el mismo ganciclovir, pero en versión oral, y la dosis estándar usual recomendada son 900 miligramos al día, ¿sí? Puede ser 450 cada 12, pero son 900 miligramos al día. Lo único que cambiaría esa dosis es que por su función renal haya que ajustar la dosis de acuerdo a la función renal. Hay unos esquemas nuevos recientes que son los esquemas de minidosis. En los esquemas de minidosis, ¿qué tratan de hacer? Dar menos medicamento tratando de evitar o disminuir la mielosupresión. El esquema de minidosis pues, más utilizado es el de 450 miligramos al día, o sea, la mitad. Ahora vamos a hablar de ello, de qué ventajas o desventajas puede tener. En todo caso, siempre va a ser importante en los pacientes que reciben valganciclovir vigilar el riesgo de mielosupresión y de neutropenia específicamente. Recuerden, aciclovir no sirve para citomegalovirus. Nunca, no pongan aciclovir para citomegalovirus. No sirve, biológicamente no sirve. Y si un paciente está recibiendo valganciclovir, no debe recibir simultáneamente aciclovir, es redundante. Ahora bien, si una persona está recibiendo aciclovir y va a necesitar valganciclovir, suspenda aciclovir y continúe con valganciclovir hasta que sea necesario. Después de que un paciente presenta rechazo, eventualmente necesita más bolos de esteroide, timoglobulina y ese aumento en la inmunosupresión nos debe hacer pensar o reevaluar si volvemos a reiniciar la profilaxis porque quedamos casi como al principio del trasplante. Algunos estudios han evaluado lo del tema de la minidosis. Este estudio, específicamente en trasplante renal, evaluó 450 miligramos al día versus 900 miligramos al día y lo que ellos concluyen es que esa minidosis fue efectiva para prevenir infección por citomegalovirus sin que hubiera pues realmente diferencias importantes. ¿Qué encontraron ellos de todas maneras? Y ustedes lo ven en esta. En lo que es leucopenia, obviamente dar menos dosis generó menos leucopenia. Entonces estuvo a favor de que estos pacientes hicieron menos leucopenia. En el grupo de enfermedad, o sea, ¿qué tanto se produjo realmente enfermedad por citomegalovirus? Comparando minidosis versus dosis estándar, una ligera tendencia hacia este lado, pero no hubo diferencias significativas. Como quien dice, son iguales, no hubo diferencias, son lo mismo. Este otro estudio lo hizo en pacientes de alto riesgo, pero de trasplante hepático. Hay que recordar que FDA no recomienda valganciclovir, sin embargo, pues se utiliza porque se sabe que funciona. Y recordar también que en las guías de citomegalovirus para trasplante de órgano sólido, solamente se recomienda ajustar la dosis de valganciclovir por función renal. Entonces, ustedes ven acá, cuando se utilizan dosis estándar de 900 miligramos al día, se hace, según la depuración de creatinina o si está en diálisis inclusive, se hace una disminución ajustada de la dosis. Esto está recomendado. En este artículo, ellos también hacen el esquema de ajuste de la dosis con minidosis. ¿Cómo sería la recomendación? No hay recomendación de ajuste de dosis de valganciclovir por
neutropenia o citopenias. O sea, si un paciente está desarrollando citopenias, no hay recomendación de que usted ajuste y baje la dosis. Al contrario, ¿qué se dice o qué recomiendan las guías? Que usted busque otras estrategias para tratar de, por ejemplo, que no haya otros medicamentos, de pronto inclusive aplicar factores estimulantes, pero no realizar ese ajuste. ¿Por qué? Porque hay algunos reportes y estudios que muestran que esas dosis bajas o subóptimas de valganciclovir se van a asociar con falla en el intento de prevención y además generación de resistencia a estos medicamentos. Algo importante, y ustedes lo ven, este es el mismo estudio de trasplante hepático de alto riesgo. Realmente mini dosis versus dosis normal, 26% de enfermedad versus 23% no diferencia. O sea que usar mini dosis, inclusive en estos pacientes de alto riesgo, esos pacientes de alto riesgo era porque el receptor era cero negativo y el donante era cero positivo, no hubo diferencia con la mini dosis. O sea, la mini dosis funcionó muy bien, funcionó muy bien. Y si ustedes ven acá, en interrupción de la terapia, estas interrupciones, por ejemplo, explicadas porque el paciente empezaba a hacer leucopenia, fue menor el porcentaje de pacientes que suspendieron en minidosis, con 5 versus 29%, pues siendo significativo, ¿sí? Entonces, la incidencia de enfermedad fue similar, pero hubo algo que en este estudio les preocupó. Lo primero es que aquellas personas que estaban en minidosis y desarrollaron enfermedad tuvieron casos más graves porque la replicación viral fue más alta y estos pacientes se complicaron más, ¿sí? Ahora, el segundo punto es que en el grupo de minidosis se encontraron dos casos en los cuales hubo resistencia a ganciclovir demostrada versus en el grupo de dosis estándar donde no hubo casos. Luego, esto preocupa porque definitivamente dar dosis bajas sí genera resistencia al ganciclovir. ¿Cuántos días se deben dar? Hablábamos de 3 a 6 meses, lo que podría ser 100 o 200 días. En general, y pues varía según el tipo de trasplante y según la inmunosupresión. En este estudio compararon 100 versus 200 días, ¿sí? Y ellos buscaban ver qué pasaba en estos receptores. Este es un estudio de trasplante renal. Entonces, en los receptores de trasplante renal de alto riesgo, población de alto riesgo, receptores negativos, extender la profilaxis estándar de 100 a 200 días, o sea, hasta 6 meses, significativamente mostró reducción de la incidencia de enfermedad por citomegalovirus y de viremia. Esto evaluado o seguido a un año. Ustedes ven cómo esta es la probabilidad de estar libre de eventos de enfermedad versus en 6 meses versus los que solamente recibían 100 días o 3 meses. ¿Sí? Hay una diferencia clara tanto en enfermedad como en viremia cuando se extiende en estos. Y a raíz de esto es que se recomienda que esta población de alto riesgo no se use 3, sino 6 meses de profilaxis. Ustedes lo ven en la guía, aquí está para trasplante renal de alto riesgo, 6 meses. Trasplante de hígado de alto riesgo, los estudios van, hay unos de 3, otros de 6, no es tan contundente por falta de estudios. Y para páncreas de alto riesgo, igual 3 a 6 meses, también porque no es tan contundente por estudios. En general, todos van a 3. Sabemos que renal va a 6 siempre. Hepático y páncreas puede ir a 6. Decisión clínica. Y si hay que hacer la salvedad en pulmón, en donde hay estudios que muestran que tiene que ser mucho más prolongado el tiempo de profilaxis de 6 a 12. Inclusive lo que más se hace es 12. Eso era profilaxis. Terapia anticipada, terapia preventiva, requiere logística. Tenemos que tener el personal, tenemos que tener algo importante y es tener el resultado de esa carga viral, de esa DNA, de ese DNA citomegalo, lo tenemos que tener disponible y las guías recomiendan que sea 24 horas para tener ese resultado. Además, quien lo interprete y haga algo, ¿no? Aquí en este gráfico lo que esquematiza es, primero, usted mire qué prueba va a hacer, sepa qué prueba va a tener, sepa interpretarla, leerla, establezca ese umbral, ese límite de carga viral por el cual usted dice, cuando se pase de ahí, iniciamos tratamiento. Cuando esté por ahí, por debajo, es negativa. Eso lo tiene que hacer. Establezca la periodicidad.
se recomienda, deben ser semanales. ¿Hasta cuándo? 12 semanas post-trasplante en el escenario en el cual no ha habido rechazo, no ha habido ninguna prolongación de la o aumento de inmunosupresión. Si la prueba es negativa, usted le hace la carga viral semanal, van negativas, usted sigue haciendo cada semana hasta la semana 12. Ahora, si en algún momento es positiva, usted dice, listo, es positiva, se pasó el umbral que yo preestablecí. Inicio terapia con valganciclovir a dosis de terapia, no a dosis de profilaxis, a dosis de terapia. O si no hay posibilidad o es una enfermedad grave, inicio ganciclovir endovenoso, funcionan igual. ¿Hasta cuándo? Hasta que logre tener cargas virales negativas y en ese momento suspendo los medicamentos y reinicio el esquema de seguimiento semanal con cargas virales. Importante, no se recomienda preemptive en pulmón y corazón de alto riesgo, no está recomendado. Y lo contrario, es una muy buena estrategia para pacientes que han tenido algún evento de rechazo al injerto y que han requerido dosis adicionales de inmunosupresión y después de esa inmunosupresión se encuentran en un mayor riesgo y es un buen momento para, digamos, o preferir un esquema preemptive. También se podría escoger el de profilaxis según la disponibilidad o el escenario en el que se encuentra cada programa. Datos, tips claves sobre la carga viral. La carga viral, o DNA, que es lo que se mide, se hace en plasma o se hace en sangre total. Generalmente lo más común es que se haga en plasma, pero se puede hacer en sangre total, recordando que sangre total es un estudio más sensible porque como tiene células que tienen células que seguramente tienen virus latente, pues aumenta la sensibilidad de la prueba. Ahora, siempre, de todas maneras, usted debe intentar comparar el mismo método. Si utiliza un método, compárelo con el otro, porque esa variabilidad nos puede generar errores en la interpretación. Otro punto, hace varios años OMS estandarizó porque la expresión del resultado de la prueba en copias mililitro sí varía mucho entre pruebas o entre laboratorios o plataformas y se hizo una estandarización para pasarlo a unidades mililitro y de esa manera poder compararse entre pruebas o entre laboratorios. Esto se debe exigir, usted debe exigirlo como usuario de la prueba para que los laboratorios hagan esa estandarización. Otra cosa importante, el límite inferior de detección. Las pruebas, a medida que ha evolucionado las técnicas, han venido bajando ese umbral de detección. O sea, cada vez son capaces de detectar cantidades más pequeñas de DNA en la sangre o en el plasma. Se habla que una prueba es de alta sensibilidad cuando ese límite inferior de detección es menor de 200 unidades mililitro, ¿sí? Y ustedes lo ven, ya tenemos pruebas inclusive que detectan desde 20 copias, o sea, son bastante sensibles para detectar y obviamente esto genera unos cambios, unas interpretaciones diferentes, porque por ejemplo, hay un tema ahí que todavía no se sabe muy bien y es qué hacemos si me sale una carga viral de 30 copias, que es muy bajita. Es difícil, todavía no hay interpretaciones y va a requerir seguramente el apoyo de otras personas, de otros especialistas para saber interpretar esas pruebas con bajas cargas virales. Un punto fundamental es cómo sé yo que sí está mejorando o empeorando con lo que yo le estoy haciendo, con el tratamiento o con el seguimiento. Son significativos o biológicamente importantes cambios de 0,5 logaritmos en base 10 de unidades mililitro, ¿sí? O si la carga viral es mayor de 1000, que es más usual, esos cambios, para que sean significativos, deben ser de al menos 0,7 logaritmo base 10 unidades mililitro, lo que es más o menos un logaritmo base 10 de copias mililitro. O sea, un cambio de más de un log en las copias mililitro es significativo tanto para arriba como para abajo. Acuérdense que la carga viral en la cinética de replicación viral, la carga viral cambia en 24 a 48 horas, se duplica. O sea que si usted hizo hace 4 días la muestra, la mandó a la carga viral y usted 4 días después recibe el resultado, en ese periodo de tiempo de 4 días seguramente ya ha aumentado 2 veces los valores, ¿sí? 2 veces a los 2 días, 2 veces otra vez a los otros 2 días y tendrá seguramente un valor muy alto. Esa es una posibilidad, depende de la cinética que tenga el virus en ese momento. Se vuelve fundamental y clave saber cuándo iniciar o cuándo parar una terapia anticipada. Y la pregunta clave, que lamentablemente no tiene una respuesta única específica, es cuánto es ese umbral de carga viral que yo debo tener en cuenta.
¿Qué muestran los estudios? Esta tabla creo que de la guía del 2018 lo resume muy bien y no hay mayor evidencia que aporte algo nuevo. Dice, oiga, pilas, si el paciente es de alto riesgo, ¿cierto? Seguramente usted tiene que ser un poco más sensible a la prueba. Luego usted va a tolerar cargas virales, usted no quiere tolerar una carga viral muy alta. Usted con una carga viral menor, usted de una vez va a empezar un tratamiento porque es un paciente de alto riesgo. Ahora, si el riesgo es bajo, pues seguramente puedo ser más permisivo y tener un umbral más alto de carga viral. Y si el riesgo es intermedio, pues más o menos un valor intermedio entre esos dos. ¿Qué muestran los límites? 1500 unidades mililitro, ¿sí? Parece ser un buen umbral para pacientes de alto riesgo. Más o menos, eso se dirían unas casi 2000 copias mililitro. 3983, digamos unas 4000 unidades mililitro, puede ser un valor más o menos para un paciente de bajo riesgo. Lo más frecuente es que estemos en este punto intermedio, ¿no? En los de riesgo intermedio, lo más frecuente. Luego, los estudios que muestran. Hay diferentes estudios, depende de la población, etcétera, depende del tipo de trasplante, pero en general, 3000 copias mililitro puede ser un buen umbral, un buen valor a seguir basado en evidencia que eso convertido en unidades es más o menos 2.500 unidades. Entonces, 2.500 unidades mililitro, 3.000 copias mililitro, pudiera ser ese umbral deseado, teniendo en cuenta que usted en su programa o en su protocolo, pues definirá cuál le gusta y ese va a ser el que va a seguir. Algunos estudios sobre profilaxis versus preventive, ¿qué es mejor? Porque ya les dije que los estudios previos pues nos muestran que pues realmente que ambos son buenos. Este estudio, que es un estudio reciente, es un estudio de 2020, en el cual ellos buscan qué es mejor para prevenir enfermedad por citomegalovirus en pacientes que son de alto riesgo de trasplante hepático, ¿sí? O sea, los receptores son seronegativos, pero sus donantes eran seropositivos, que mostró aquí tienen la población, se hizo en 6 centros académicos de Estados Unidos, lo dividieron a unos iban para preventive, otros iban para profilaxis, los de profilaxis a 900 miligramos al día por 3 meses, los de preventive les hacían pues sus 2 veces, les hacían pues a cada rato sus cargas virales de seguimiento y si salía positiva les empezaban tratamiento, a dosis de tratamiento 900 cada 12 hasta que tuvieran cargas virales negativas y poder suspenderlo. Ellos evaluaron la incidencia de desarrollo de enfermedad a un año en esa población, sea que hicieran síndrome o hicieran enfermedad de órgano blanco. Y en resumen, al final, esa incidencia de enfermedad fue en el grupo de terapia preventive, fue del 9% y en el grupo de profilaxis universal fue del 19%. O sea, hubo una diferencia de 10% de incidencia entre los grupos a favor de la terapia preventive. Eso es lo que nos muestra el estudio y pareciera ser una mejor estrategia, menos tóxica, pero con grandes problemas en el punto logístico. Una cosa buena o adicional que nos trae este estudio es que evaluó algo que no se sabía y es que mantener completamente suprimida la carga viral como lo hacemos cuando damos profilaxis, que es todo el tiempo el medicamento y todo el tiempo mantenemos el control, versus ese control intermitente que se da con la terapia en preventive, porque el virus aumenta, lo inhibo, lo bajo, vuelve y aumenta, vuelve y lo inhibo, lo bajo. Esa intermitencia que se logra con la terapia preventive está a favor de la respuesta inmune, ¿sí? Digámoslo así, cuando usted inhibe todo el tiempo, sus células, su sistema inmune se queda como dormido y no tiene la misma capacidad de respuesta. Eh, Hay una inmunidad subóptima contra CMV. En cambio, cuando se deja que el sistema inmune se enfrente a esos aumentos repetitivos de la terapia preventive, el sistema inmune se ejercita mejor. Y es lo que muestran estas imágenes en donde ellos midieron la producción de interferón y de otros marcadores, por ejemplo, en CD4, cuando usaban terapia preventive y cuando utilizaban profilaxis universal. ¿Y qué es lo que encontraron? Encontraron que cuando se utilizaba terapia preemptive, la respuesta antigénica contra citomegalovirus era mucho mejor
que cuando se hacía en profilaxis universal. Ellos lo evaluaron también en CD8 y ocurrió lo mismo, ¿sí? Y lo evaluaron en otras poblaciones y ocurrió lo mismo. En este grupo no hubo diferencias y este fue el grupo en donde adicional a esta condición de citomegalovirus, ellos le aplicaban antígenos de bacterias para ver si las bacterias, por ejemplo, estafilococo en este estudio, modificaba la respuesta. Y ellos ven que la infección bacteriana no modificó la respuesta. En este punto, entonces, es importante recordar que los esfuerzos que se han hecho, los pioneros en trasplante para disminuir la mortalidad de citomegalovirus, primero se hicieron reduciendo las dosis de inmunosupresión y ese es un mensaje que yo quiero dejar claro. Hasta donde se pueda, siempre tenemos que tener inmunosupresiones más bajas, obvio, hasta que lo permita y sin incluir en el riesgo de rechazo. Pero definitivamente se necesitaba de antivirales. Hay nuevos, también otros medicamentos inmunosupresores que han mostrado un beneficio, y los mTOR han mostrado un beneficio en estos pacientes sobre el micofenolato, y antivirales, pues han venido saliendo nuevos, pero cualquiera de esas estrategias de todas maneras no ha eliminado de fondo el problema. En cuanto a antivirales, en esta tabla vemos los que usualmente utilizamos: valganciclovir, ganciclovir, valaciclovir, foscarnet, cidofovir. Sus dosis para tratamiento son diferentes a las de profilaxis. Recordar que el que más se utiliza es valganciclovir, seguido de ganciclovir cuando hay enfermedad grave o hay alteración del tracto digestivo, y que pues en sí ambos son iguales en eficacia. Foscarnet y cidofovir son de segunda línea, no se recomiendan para profilaxis, solamente para tratamiento, y son medicamentos que obviamente son más tóxicos si tienes es una segunda línea de tratamiento cuando no puedo utilizar los anteriores. Cidofovir lamentablemente no lo tenemos en el país, luego Foscarnet sí lo tenemos. A tener en cuenta, cuando yo inicio una terapia antiviral, ya el paciente decide iniciarle una terapia antiviral, está enfermo o sea en esquema preventive o porque desarrolló enfermedad, debo hacer vigilancia semanal del DNA de citomegalovirus, o sea, de carga viral en plasma, debo vigilar la función renal y el hemograma por los efectos adversos que ellos generan, debo ajustar las dosis de ganciclovir o valganciclovir por función renal, y en caso de leucopenia, debo intentar primero o adicionar factores estimulantes o descontinuar otros inmunosupresores. Y finalmente, si hay una total intolerancia al medicamento por algún aspecto, pensar en pasarme a Foscarnet teniendo en cuenta que es altamente nefrotóxico. Si hay mejoría con el tratamiento en la carga viral, ¿sí? Eh, o mejor, si usted ve que hay mejoría clínica, pero esa carga viral no mejora tanto como usted esperaba, usted puede esperar y no es necesario cambiarse de inmediato. Vamos a ver algunos aspectos sobre esto. ¿Cuándo saber que es refractario o qué? Y es importante ser paciente de todas maneras. Si usted no ve que hay un deterioro clínico claro, usted debe dar el tratamiento y esperar 2 semanas. 2 semanas. En esas 2 semanas se debe reducir la carga viral un logaritmo, esto en copias, para yo decir, voy bien. No es necesario que a las 2 semanas ya sea indetectable. Con que disminuya un logaritmo, voy bien. ¿Cuándo digo que es refractario? Si a las 2 semanas aumentó más de un logaritmo del valor que yo tenía cuando inicié el tratamiento. Y yo hablo de una probable refractariedad si a las 2 semanas está más o menos igual, o aunque haya habido una disminución, esta disminución no fue mayor de un logaritmo, sí, fue menor. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué puede estar pasando? Una opción: hay un estado de sobreinmunosupresión, entonces me debo cuestionar sobre, oiga, ¿debo bajar más la inmunosupresión? Dos, niveles subterapéuticos, que es lo más frecuente que se ve en la práctica, y es que le están dando dosis muy bajitas del medicamento y debo evaluar si las voy a aumentar. Y finalmente, la resistencia antiviral, la cual es supremamente rara en trasplantes de órganos sólidos. La resistencia a ganciclovir, que todo el mundo le inquieta, no llega sino hasta el 3% en las series, peores series publicadas. Realmente no es tan alta como uno lo piensa, más o menos está entre un 0 a un 1%, en Colombia es menos del 1%, aunque se hacen pocos estudios. ¿Quiénes están en riesgo de resistencia? Los que utilizaron minidosis, ya lo vimos. Los de alto riesgo, los que son receptores negativos, porque al ser receptores negativos van a tener viremias más altas, cargas virales, o sea, mayor replicación y más chance de generar mutaciones.
los que reciben inmunosupresión intensa, por ejemplo, y en trasplante de pulmón, porque van a tener cargas virales también mucho más altas, entonces tienen más riesgo. Recordemos en citomegalovirus, en esta imagen de la izquierda, esto es el DNA del virus. Y hay varias proteínas importantes. Estas dos que le menciono acá, estos son los genes. El gen UL54 es el gen de la DNA polimerasa viral. Y el UL97 es el gen de la fosfotransferasa o la quinasa viral. Estas dos proteínas son fundamentales en el proceso de replicación viral, ¿sí? Van a estar aquí, pues, obviamente, la DNA polimerasa y la fosfotransferasa implicadas. Y la fosfotransferasa, además, con funciones, no solamente en replicación, sino en funciones en todo el proceso de ensamblaje y de liberación de viriones. Ahora, hay otras proteínas también importantes, y aquí nos mencionan una. Por ejemplo, el complejo helicasa primasa, que es el que abre esta hebra, ¿sí? Y hay otra que no está aquí diagramada, que es la que se encarga, que una vez ya se hizo esta hebra de DNA larga, la tengo larguísima, y es como una gran hebra repetida muchas veces, hay que cortarla en pedazos similares para meterla cada pedacito de hebra en un virión para poder sacar viriones que son maduros. Eso es lo normal. Pero ¿qué pasa cuando hay mutaciones? ¿Qué mutaciones nos interesan? Entonces, si nos inventamos aquí en este ganciclovir, este azul es ganciclovir. Ganciclovir es un medicamento que una vez se administra, va a la célula infectada, entra en el núcleo y allí él necesita estar fosforilado para actuar. El ganciclovir sin fosforilar no actúa, no funciona, no sirve. Esa fosforilación requiere de una enzima, una quinasa, una fosfoquinasa, que le ponga los fosfatos para que esté trifosfatado y funcione. Esa enzima que pone los fosfatos del ganciclovir es una enzima específica, es la fosfoquinasa del virus. La fosfoquinasa de la célula humana no puede hacer esto en el ganciclovir, solamente lo puede hacer la fosfoquinasa viral. Eso es muy importante porque el ganciclovir solamente se va a activar cuando hay presencia de virus. Y eso hace que sea un medicamento seguro, que no se active en células sanas y no cause toxicidad en células sanas. Ahora, si esta fosfoquinasa, ¿sí? Esta fosfotransferasa que hace esto muta y no hace este proceso de fosforilación, el medicamento no se activa a pesar de estar presente la fosfoquinasa y va a haber resistencia a ganciclovir o valganciclovir. Ahora bien, Cidofovir, que aunque no lo hay en Colombia, también necesita fosforilación, pero él sí puede utilizar las fosforilasas de la célula humana, ¿sí? No necesita la viral. Entonces él, a pesar de que la fosfotransferasa viral esté mutada, sí puede fosforilarse y actuar, no le importa. Bueno, entonces él no se va a ver afectado por la mutación de la fosfoquinasa. Esto explica también que Cidofovir se pueda activar y funcionar, tener acción en células sanas, y es por eso que Cidofovir es más tóxico. Ambos medicamentos, al igual que Foscarnet no necesita fosforilación de ningún tipo, él actúa directamente, tanto ganciclovir, valganciclovir, cidofovir, Foscarnet, perdón, todos actúan en su target, que es la DNA polimerasa. Lo hacen cidofovir, valganciclovir y aciclovir en el mismo sitio de unión de la DNA polimerasa, y Foscarnet sí lo hace en un sitio de unión diferente, pero actúa allí. ¿Qué hacen? Pues inhiben la DNA polimerasa y de manera que pues, no se va a producir la replicación viral. Pero ¿qué pasa si esta DNA polimerasa muta el sitio de unión? Pues que estos medicamentos, a pesar de que estén fosforilados, no se van a poder unir. O que no necesita estar fosforilado, pues no se va a poder unir. Y si no se pueden unir, pues no pueden actuar y se genera resistencia. Es así como si yo quiero saber si hay resistencia contra valganciclovir o contra ciclovir o foscarnet o cidofovir, debo hacer un estudio de las mutaciones de esas dos proteínas, de la UL97 y de la UL54. Y eso se hace con un examen que se llama el genotipo de resistencia. Es simplemente como los del VIH o los que también se hacen en hepatitis. O sea, hace hacer un genotipo y miro qué mutaciones hay. Y si hay mutaciones,
de estos genes, pues eso me puede explicar la resistencia. Hay unas mutaciones más frecuentes, menos frecuentes, y van a encontrar bases de datos donde están estas mutaciones. Hay mutaciones que tienen más capacidad o que alteran más la enzima, luego hay unas que son, digamos, más potentes en producir resistencia que otras. Finalmente, si lo que hay es solamente mutación de la UL97, va a haber resistencia contra ganciclovir y valganciclovir. Acuérdense que esta UL97 es la fosfoquinasa o fosfotransferasa, la que ponen los fosfatos. Si hay mutación de la UL54, o sea, de la DNA polimerasa, pues se lleva a todos, porque todos actúan, ese es su target, entonces se los lleva a los cuatro, ¿cierto? Y ahora con un nuevo medicamento que se llama Letermovir, también se está evaluando mutaciones de otras, de las 56, 51, 89. Esto teórico, pues porque pues, realmente todavía no ha habido como casos de resistencia formalmente documentada. Recordar, como lo dije, Sidofovir y Foscarnet actúan en DNA polimerasa. Sidofovir no requiere la fosforilación viral, lo puede hacer por la de la célula, y es más tóxico. Solamente la FDA lo aprueba en retinitis por citomegalovirus en VIH y en Colombia no está disponible. Hay una molécula nueva que es el brincidofovir. Es el mismo sidofovir, pero recubierto de lípidos, es como liposomal. Este es un conjugado lipídico. Por ahora solamente está aprobado para viruela, y en Colombia tampoco lo tenemos disponible. Foscarnet no necesita fosforilización, actúa en cualquier célula, puede activar células, actuar sobre proteínas humanas, por eso es más tóxico, y está aprobado para retinitis por citomegalo en inmunocomprometidos en general, o cuando se demuestra resistencia contra virus herpes 1 y 2 en infecciones de inmunocomprometidos, y tiene unos usos off-label, como es citomegalovirus resistente. Esos son usos off-label. Yo les hablé del Letermovir. Letermovir desde el 2017 se aprobó. Es un inhibidor de la terminasa. La terminasa es una proteína, es esta proteína que está acá, que lo que hace es coger toda esta hebra de DNA, que es una hebra repetitiva, y la va cortando en pedacitos y va metiendo pedacitos iguales a cada virión, y ese virión ya es el que sale a infectar otra célula. Esta terminasa, si no hace su trabajo, si no corta el DNA, pues los viriones no se van a poder ensamblar y no hay infección, no se puede contagiar a otro. Eso lo que hace es un paso final, pero fundamental para que se dé la infección. Este medicamento solamente sirve contra esta proteína que es exclusiva de citomegalo, luego es un antiviral solamente para citomegalovirus. ¿Qué ventaja tiene? No actúa sobre otras enzimas humanas, luego no es mielotóxico, no es nefrotóxico, pero sí tiene metabolismo hepático. Hay un estudio, publicado sobre el uso de este medicamento para profilaxis en trasplantes de células hematopoyéticas, y este estudio mostró, esto es vía oral, que 480 miligramos era suficiente para reducir significativamente la viremia de citomegalovirus. Con esto se logró la aprobación para profilaxis primaria en este grupo de pacientes de trasplantes de células hematopoyéticas, profilaxis primaria de citomegalo, pero no hay estudios todavía que lo aprueben para profilaxis secundaria, ni tampoco estudios para trasplantes de órgano sólido. Y algunos lo utilizan off-label para resistencia a citomegalovirus a los otros medicamentos. Sí están en camino estudios, entonces, letormovir versus valganciclovir para prevenir, o sea, profilaxis, en trasplante renal. Aquí tenemos un estudio, hace rato, ya en curso, ahí va. Tenemos otro, Letermovir, profilaxis, trasplante renal, también, ya viene, ya están en fase 3, entonces habrá que esperar y ya seguramente en poco tiempo tendremos resultados. Otro medicamento, Maribavir es un medicamento que incluso se empezó a estudiar antes que el Letermovir, pero tuvo un tropezón porque los estudios fase 2 erraron en la dosis que se requería. Entonces, finalmente la dosis que se utilizó era muy bajita, y después cuando se reajustó ya funcionó, y eso les hizo perder tiempo. ¿Qué hace este Maribavir? Maribavir inhibe la proteína de la UL97, o sea, la fosfotransferasa. Recuerden que yo les dije, la fosfotransferasa es la que fosforila, aquí lo vemos, es la encargada, esa UL97 es la que hace que le pone fosfatos al ganciclovir para que el ganciclovir actúe, ¿sí? Este medicamento inhibe esa acción. Lo que pasa es que esta enzima fosfotransferasa viral normalmente tiene unas acciones muy importantes para el virus. Es la encargada
de toda la fosforilación viral y de las proteínas virales para que se lleven a cabo procesos como la encapsidación y la salida nuclear del material para que se generen viriones. Maribavir, al inhibir esta enzima, inhibe todos esos procesos que tiene la fosfoquinasa a favor del virus y eso va a afectar la infección y la síntesis de DNA. Ahora bien, eso también va a afectar que esta misma enzima active ganciclovir, o sea que cuando doy maribavir va a haber una interacción con ganciclovir o valganciclovir porque no se va a poder fosforilar y no va a poder actuar y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Vienen estudios, este estudio de maribavir para terapia preemptive, para evitar reactivación de citomegalovirus, aquí ya con la dosis de 400 miligramos cada dosis, y mostró eficacia similar a valganciclovir para eliminar la viremia. Hubo una alta incidencia de efectos gastrointestinales, digamos, la mayoría leves y tolerables, pero no hubo toxicidad, muy poca neutropenia y no es nefrotóxico. Luego, eso son ventajas de este medicamento sobre los otros. Recordar que Maribavir, de todas maneras, tiene esta interacción que va a ser importante, ¿sí? Para no dar los dos medicamentos al tiempo. Y con el anterior, con Letermovir, recuerden que solo actúa sobre citomegalo y no actúa sobre virus herpes. Luego, si yo doy Letermovir, tendría que dar aparte una profilaxis para virus herpes o varicela zoster. Este es el estudio que recientemente, digámoslo así, aprobó el uso de Maribavir. Por fin se aprobó el uso de Maribavir. Es un estudio fase 3. Ese estudio es para infección refractaria con o sin resistencia en pacientes trasplantados. Los pacientes que han sido trasplantados y, bueno, tenían una infección a pesar de las terapias, sospechaban o no resistencia porque no siempre es fácil de corroborarlo. Y aquí lo comparan versus las estrategias estándar que se tienen para estos pacientes. Importante, este estudio incluyó 60% de pacientes de trasplante de órgano sólido, por lo que estos resultados aplican para trasplante de órgano sólido, concluyendo que Maribavir fue superior inclusive a las estrategias usuales para controlar la viremia y los síntomas en este tipo de pacientes. Es por eso que FDA finalmente ahora en noviembre 23 le da la aprobación y es una herramienta más recientemente aprobado para este escenario. Obviamente no disponible en Colombia. Finalmente, y sería motivo de otras conferencias, otras charlas, futuras investigaciones, nuevos medicamentos vienen en camino o nuevos usos para los que tenemos, ¿cierto? Salir de esos off-label. Inmunoterapia, la inmunoterapia se utiliza hace muchos años, pero se ha avanzado en la forma, en la técnica, en las diferentes formas de administrarla y hay avances importantes. Vacunas, que es quizás uno de los puntos más importantes y críticos que además ha avanzado probablemente estemos cerca de una vacuna. Y un punto supremamente importante que es el monitoreo inmune con el que estamos en deuda, ya que toda la evaluación inmune del paciente la hacemos mirando su seroprevalencia con IgG o mirando el subrogado de carga viral de CMV. Pero podríamos ver cómo está funcionando los CD4, cómo están funcionando los CD8, qué pasa con los anticuerpos neutralizantes. Y existen pruebas, inclusive ya comercialmente, para hacer estas evaluaciones, pero se ha venido perfeccionando y perfeccionando para que cada vez puedan ser mayores y con seguridad tenemos monitoreo inmune incluido dentro de nuestros protocolos pronto. Muchísimas gracias. Los espero después de esta conferencia para preguntas y resolver el caso clínico que les envié, que lo analicen y que me digan qué opinan de las preguntas que se les anexaron. Muchas gracias por todo.